Gracias por seguir con nosotros en la quinta temporada de Empresario Empresario, el podcast de negocios en el que nuestros invitados comparten consejos, aprendizajes y su experiencia en el mundo empresarial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Empresario Empresario. Quiero darte las gracias, Paulette, por aceptar estar en este podcast, que es buscamos compartir experiencias entre empresarios. Muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia. Muy bien. Pues Paulette Pardo Morquecho es fundadora, directora general de Paulette Pastelerías. Bueno, son muchas categorías, ya nos platicarás un poco, Paulette. Y precisamente quisiera iniciar con eso. Tú, ¿qué es Paulette para ti? Es decir, ¿tu empresa qué hace? Pues mira, ahorita que me dijiste que es Paulette para ti, es parte de mi vida. O sea, creo que definitivamente me llamo Paulette, la pastelería se llama Paulette y desde siempre quise, creo yo, ser repostera o pastelera. Fue algo que creo que nací con eso y no recuerdo cuándo fue realmente, que fue muy chica, pero desde siempre, desde mi emprendurismo, pues Paulette es parte de mí y es como una extensión de lo que yo soy, es una manera de expresar y de compartir con las demás personas lo que me gusta, lo que me encanta hacer, lo que quiero crear, lo que disfruto. Entonces, definitivamente Paulette ya en sí misma tiene personalidad propia, pero de ahí nace. Pero nace de tratar de compartir un poco más de mí hacia los demás. Ok. ¿Hace cuánto empezaste con este emprendimiento, Paulette? Yo empecé en la universidad formalmente. Bueno, desde antes hacía mis pininos. Mi mamá tenía una cafetería o una baguetería. Y de repente ahí hacía algunos pasteles en la casa, compraba unos ingredientes en el súper, los llevaba, se vendían rebanadas medias chuecas al lado de verdaderos pasteles de la época, pero siempre me encantó, ¿no? Y estando en la universidad, yo estudié marketing, administración y marketing en la UP. Me surgió esta inquietud de poder pues crear algo, ¿no? Y aparte pues generar pues recursos propios. Claro. Entonces de ahí surgió, como a los 19 años, una línea de brownies y de galletas que en su momento no existían. De hecho hoy están ya muy de moda, pero son unas galletonas y como con miles de toppings arriba y había unas, no sé, muy monchosas y brownies con diferentes también propuestas, y así surgió, vendiendo brownies y galletas en las universidades. Ok, o sea, hechas en tu casa. Años. Yo los hacía y las repartía, iba al mercado, compraba, todo lo hacía en casa, hasta que en cierto punto, pues, o sea, ya la cocina de mi casa, pues era o hacíamos galletas o hacíamos de comer. Entonces, y eso fue pronto, fue gracias a Dios como a los 5 o 6 meses. De que empezaste a vender, de que ahí la demanda iba creciendo. Sí, y ahí fue cuando me asocié con mi mamá y me ayudó a poder abrir la primer pastelería, que hoy por hoy también existe. ¿Cuál fue? ¿Dónde está la primera pastelería? Está, bueno, para los que vivan en Guadalajara, en la colonia Providencia, en Avenida Providencia. Como casi enfrente de la Madre de Dios. Enfrentito casi de la Madre de Dios. Y bueno, allá tenemos casi 24 años. Wow. Desde entonces, 35 metros cuadrados, un mini local. Y ahí hacíamos todo, o sea, horneaba, vendía, era punto de venta, cocina, todo en 35 metros cuadrados. Sí, muy padre. ¿Y cómo continuó el tema del crecimiento? ¿Lograste tu primer punto de venta? ¿Por qué pusiste otro? ¿O cómo fue que fuiste creciendo? ¿O primero fueron otros productos? ¿O siempre fueron los mismos? Sí. Empecé, la mayoría se vendía. Cuando ya abrimos la pastelería, ya tenía suficientes clientes como cadenas de cafeterías o delicatessens donde surtíamos los brownies, las galletas, como las surtía ¿Tú? Y yo, sí, les digo en plural, pero la verdad es que hacía de todo. Era como chofer, sucede prácticamente en todas las empresas, sí, eres todo. El todólogo. El todólogo divertidísimo.
Y después, siempre con estas ganas como de innovar y hacer cosas diferentes, el siguiente producto fue la línea de postres individuales. Okay. Que tampoco en ese momento estaban como, existían o de alguna manera eran como, ajá. O sea, comprabas un pastel antes o comprabas una galleta. Un pastel, lo rebanabas y entonces para las cafeterías, por ejemplo, le surtíamos a cadenas de cafeterías en su momento, era pues súper obsoleto porque entonces empezabas a partir el pastel y entonces te secaba la última rebanada y de aquí a que vendías 10, entonces empecé como a observar eso entonces dijimos, bueno, postres individuales donde podrías tener más oferta o más propuesta, 3, 4 sabores con menos cantidad y había cero desperdicio para ellos. Entonces la verdad es que les encantó, tuvimos súper buena respuesta y fue mucho al principio poder vender en un canal paralelo para poder sostener o poder tener una tienda propia, porque pues en ese entonces yo me acuerdo que pasaban los vecinos y sí, olía delicioso porque realmente horneaba ahí. Entonces se acercaban los vecinos de la colonia, qué rico huele, ¿qué estás haciendo? Y entonces era como todo un rollo que tenía que yo dar y decir para generar esa confianza de que se atrevieran a comprar un postre y poco a poco generar una confianza de marca o una connotación de marca. Entonces, tu primer, digamos, crecimiento más importante fue a través de ciertos canales, no necesariamente en tu propia tienda. Fue a través de canales, realmente. Ajá. Sí, eso me dio pues para los gastos fijos y para poder ir formando ya una marca. Eso fue como una parte y después, en ese entonces también, fuimos muy atinados porque me traje unas fuentes de chocolate que también estaban como muy raras en Estados Unidos. Entonces empecé a servir eventos de fuentes de chocolate. Yo sola iba con la fuente de chocolate, ponía mis banderillas de frutas, siempre como dando un plus diferente. Entonces de repente pues estábamos en muchísimas fiestas, desde infantiles hasta bodas, o sea, de todas las gamas. Y llegamos al punto de que, no sé, atendía 7, 8, 10 eventos a la semana, uno tras otro, tras otro, tras otro. Qué complicado. Sí, y divertidísimo también, porque empiezas a aprender sobre los eventos, sobre el catering, pero sobre todo lo más padre y lo más divertido es que, no sé, podía haber en una fiesta que 100 personas conocían o probaban Paulette gratis. Entonces, pues qué mejor manera de darme a conocer en un público que era tu mercado objetivo. Que iba a ser mi mercado objetivo y que yo me estaba dando a conocer con ellos de una manera, pues en un mejor momento, ¿no? Una fiesta con buena vibra, con todo bonito. Entonces, realmente también fueron una etapa de varios años donde nos vinculamos con wedding planners y donde estuvimos, la verdad, en eventos pues top. No promoviendo de manera directa, pero mostrando, dándome a conocer que el mercado te conociera. Después estos clientes o ya se volvían el cliente directo de Paulette. Y esa actividad de catering más esa distribución en otros canales, ¿es algo que en algún momento dejaste? Sí, hoy por hoy ya casi no tenemos distribución en otros canales, prácticamente todo es tu propio canal. Todo es un propio canal y me encanta servir eventos y caterings, de verdad, desde la comarca. Todavía lo haces. Hacemos muy pocos los que nos piden, o sea, muy pocos. Pero los hacemos, pero muy pocos. El negocio cambió. El negocio cambió totalmente porque de verdad es que ahí, por ejemplo, necesitaba mucho enfoque mío, de cierto equipo con mucha experiencia de montaje. Y digo que eran padrísimos porque la mayoría eran a medianoche, ¿no? Entonces eran bodas donde de repente montábamos la barra de postres o aparecíamos a las 12 de la noche en la mesa de novios con un súper manjar de postres, porque evolucionamos de fuentes de chocolate a postres. Una barra completa. Sí, una barra completa y hasta de quesos, gusguerías, etcétera. Pero bueno, terminabas 4, 5, 6 de la mañana. Entonces, bueno, fue evolucionando el negocio. El negocio. Claro. Exacto. A ver, ahí quisiera, como que hay varios puntos que me parece sucedieron, no sé qué fue primero por donde empezamos. Empezaste con una tienda común y corriente, quizás como habría otras, no lo sé. Sí.
Pero hablando, por un lado, de la innovación, hablaste ahorita de las fuentes de chocolate, hablaste de los pasteles individuales, cosas que prácticamente no había. Y también tus puntos de venta abriste más y fueron cambiando, no son similares a otras empresas que venden pasteles, galletas, etcétera, por un lado. Y por otro lado, para atender tantos eventos, pues había que producir bastante. Y la cocina, ahorita escuché que como que ya no te aguantaba. ¿Qué fue primero y por dónde platicamos esta evolución? Fue por etapas. O sea, la segunda boutique o la segunda pastelería la abrimos a los 2 años quizá. Después de que viste la primera. Después la primera, la segunda, y ahí fue como cambiamos la cocina a una casa, casa, no sé cuántos metros medía, 100 metros o 120, no sé, ya era diferente, hasta en 30 metros, claro. Todo. Entonces fue así como que wow, qué padre, pero la sala era el área de decorado, el cuarto horneábamos, o sea, era una pequeña fabriquita. Fabriquita, sí, adaptada totalmente. Claro. Y estuvimos ahí aproximadamente unos 4 o 5 años, como hasta la boutique número 5. 6. Hasta dio capacidad para 5 o 6 puntos de venta que se fueron abriendo de manera muy orgánica, quizá una por año o por ahí. Okay. El tema del concepto a mí siempre me ha encantado, ¿no? O sea, como mostrar una personalidad como muy específica o clara o particular. Y al principio las pastelerías pues las diseñaba yo y con el tablarroquero y así, y la verdad es que iba al mercado de pulgas y encontraba y tú misma le ponías la decoración. Y lo poníamos, entonces siempre tuvo como cierta identidad. Toque tuyo. Toque mío, en su estilo, en su momento, que ha evolucionado. Sí. Pero siempre fue, como dices tú, diferente a, ¿no? O sea, como particular en su estilo. Sí, tratando de innovar. Tratando de innovar. Hacer una propuesta distinta de lo que había, que es la manera de competir. Desde el empaque, el producto, el lugar, el espacio. Yo, por ejemplo, me iba a las fiestas, era muy curioso porque me iba por ahí, me enseñaron una foto el otro día de las primeras, y era un mandil negro con bolitas blancas, con un moño, con un gorro, o sea, bueno, yo francesísima, según esto, muy curiosa, y me decían, me acuerdo, en unas bodas muy acá elegantes, me decían amigos de mis papás, oye, pero a ver, tú, Paulette, deberías de venirte vestida acá, o sea, super high, ¿no? Así, y yo con Philip, no sé, yo tematizada, y yo decía, ay, no, o sea, sí, qué padre, pero no sé, siempre me gustó como mostrar un estilo específico que fuera sumando a la experiencia y a la marca, porque yo creo que eso es importante, o sea, es como un concepto 360 donde todos los elementos todos hablan, todos comunican a tu cliente, a tu mercado. Sí, y esa parte como de congruencia en un sentido de que tomamos en cuenta el todo. Claro. Creo que nos ha ayudado a través del tiempo para que la marca tenga mucho más valor y sea mucho más conocida y sepas a lo que vas. Sí, que sea más genuina, completa, integral, no sé. Entonces, así fue como evolucionó, entonces fuimos evolucionando en cantidad de tiendas, tamaño del área de producción, hasta que ya hubo un momento donde de plano le tronamos la instalación eléctrica a la casa. A la casa, no dio más. Sí, no hubo más, un ingeniero tipazo, lindísimo, un señor que estimo mucho, es como mi abuelito, postizo, porque él se dedicaba y es ingeniero industrial y le puso plantas a Kodak, y bueno, era así como un máster aquí de ingeniería de eléctrica. Sabía. Entonces, que le tronara el sistema eléctrico a su casa fue como... ¿Cómo? Entonces, de ahí me ayudó, repusimos todo, pero también son estas personas o apoyos donde me han ido ayudando en crecimiento, y después se volvió parte como de mi equipo de ingenieros y que me ha ayudado en 1000 cosas, y así hemos como conocido y crecido, ¿no? Entonces, después de eso, pues al tiempo volvemos al tema de no cabemos. ¿Sí? ¿Ya no es suficiente? No es suficiente. O sea, en Navidad para el 24 de diciembre, en la calle literal. O sea, era casi calle cerrada. Entonces, mesas en la calle a las 12 de la noche, terminando de decorar, empacando para poder entregar al día siguiente. Entonces, siempre hemos estado un poco como, no al límite, pero siendo un crecimiento orgánico a la par de las necesidades. O sea, en este emprendimiento o emprendedurismo, como que no es, pues tengo en millones voy a hacer toda una infraestructura, sino que
que es como creo que normalmente los negocios suceden. O sea, tú vas empujando y la demanda te va llevando y es una forma, como bien dices, orgánica y creo que es sana de crecer, ¿cierto? Porque sí, en mi caso sí. Entonces así fuimos creciendo hasta que, ya ni recuerdo bien las fechas, pero unos años después ya nos cambiamos a esta planta a esta ubicación, pero bueno, con una primer bodega y después se desocupó el de al lado y bueno, réntala, después el de al lado y ahorita vamos en la cuarta. Invadiendo, quiero al de allá, te creas, pero todavía no se deja. Y ya prácticamente son 1, 2, 3, son 5 bodegas. De este parquecito, donde hemos pues ido poco a poco ya creciendo. Pero digamos, te cambias de casa a bodega, ahora sí ya creo que ahí me imagino un cambio de mindset. A ver, ya no estamos cocinando como si fuéramos casa, tenemos que cocinar de una manera distinta o no. ¿O en qué momento o por qué das un brinco a cocinar como en casa? O a lo mejor desde esta fabriquita que tenías ya tenías ahí ese chip de fábrica. Mi chip siempre ha sido como mi ideal es tener esta cocina perfecta, limpia, brillante, con todo acomodado, todas las chispas de colores, ya sabes, o sea, es como eso y qué hermoso. Pero después te vas dando cuenta de que, híjole, es complejo y no es tan no voy a decir no real, pero tiene su gran reto. Y ahí fue cuando ya estando aquí en el área de producción, o sea, nosotros le decimos atelier, el taller de producción, en francés atelier, porque sigue siendo súper artesanal. O sea, nosotros no somos una planta o una fábrica de producción porque todo, excepto los hornos y las batidoras, así, es proceso artesanal, a mano. Es parte del toque y la imagen de la marca. Sí, entonces los pasteleros o los artesanos somos los que hacemos prácticamente todo lo que podemos hacer. Sí. Pero sí, hubo ese momento de decir, bueno, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda en cuanto a metodologías de trabajo. ¿No? Entonces, en ese momento, hace aproximadamente 10 años, o 10 años después, o 11 años después de implementamos Lean Manufacturing, específicamente. Entonces, ahí empezamos a conocer la metodología de mejora continua, muy específica en herramientas de calidad, de procesos, de cultura, de liderazgo, o sea, de cultura y de liderazgo, pero también de herramientas como, no sé, manejo de inventarios a través de Kanbans, señalamientos, Poka-Yoke, flujo continuo, procesos celulares en vez de... Tengo una curiosidad, ¿cómo es que una profesional de mercadotecnia... Ya soy más ingeniera. ¿Cómo llegaste a este tipo de cosas que, por supuesto, tú en la universidad no te las enseñaron? No. ¿Cómo llegó? O sea, ¿cómo fue que ahora estás hablando de Lean Manufacturing, que nada tiene que ver con tu profesión? Es curiosidad. O sea, llegó un poco con la necesidad, pero más que necesidad, con las ganas de mejorar. O sea, haz de cuenta, claramente es como... en la universidad pues te enseñan lo específico, lo que decidiste aprender, como focalizarte, ¿no? Más sin embargo, ya en sobre todo en emprendimientos que te digo, o sea, hacemos de todo, en un principio, bueno, ciertas etapas o siempre como directores, es aprender, y eso es algo que a mí la verdad es que me encanta, o sea, el estar abierto a aprender diferentes cosas, me gusta mucho porque siento que sí, el chiste es llegar, pero es también cómo te transformas y cómo evolucionas a través del tiempo o en lo que llegas, ¿no? En lo que te vas convirtiendo. Entonces, a través de estos 20, 23, 24 años, pues sí, o sea, no solamente es hacer más pasteles o etcétera, sino es... ¿Cómo lo haces mejor? Porque el pastel ahí estaba, tú lo podías producir desde que empezaste. Sí. ¿Cómo lo puedes hacer Entonces, mejor? ahora, ¿cómo puedo hacer ese Conservando mismo la calidad. pastel delicioso que hice la primera vez en casa de mi tía abuela a los 8 años y que me enseñó sacher delicioso que todavía recuerdo ese aroma? ¿Cómo lo puedo replicar para poderlo compartir? Entonces, es donde empiezan todas estas metodologías y estas cosas que te pueden ayudar. Que la verdad nos han ayudado muchísimo a poder crecer en el tiempo y de crecer de una manera ordenada y adecuada, ¿no? Entonces, tienen sus retos, claro, es cultura y es lo que se dice y hace en cada momento, pero por lo menos tenemos una guía
de trabajo. Entonces, así fue como ha evolucionado este tema de procesos. De procesos, ok. Platicando hace rato, me decías que otro de los grandes hitos fue el tema cuando tomaste una formación en el USEM de Difoso y que volteaste a ver el tema de la cultura organizacional, ¿cierto? ¿Cómo fue y por qué esto se ha vuelto tan relevante para ti y creo que para Polet como empresa? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más complejas pero satisfactorias y para lo que también los empresarios pues estamos llamados a es el tema de formar personas o de aportar a las personas que trabajan con los colaboradores, con nosotros, ¿no? Y al mundo a través de lo que hacemos, porque al final de cuentas somos un medio o un espacio donde pues las personas se desarrollan, viven, etcétera, un vehículo de transformación de la sociedad. Sí, y que además también es muy complejo. O sea, hacer, ofrecer un pastel o hacer un producto, etcétera, tiene su reto, pero no es lo más complejo que hay. Uh-huh. O sea, en nuestro caso lo más complejo es cómo hacer que más personas de alguna forma se sumen a este proyecto o a esta visión o a este objetivo y que se vuelva parte de su visión también, pero que eso comparta contigo y con la empresa un cierto propósito. Y que sea recíproco, ¿no? Para las personas también. Claro. Porque no solo puede ser como de ida, sino que tiene que ser ida y vuelta. Me conviene a mí, donde pero todos, tú... o sea, ganemos. Y que al final la sociedad gane. Entonces, yo veía, siempre digo, o sea, primero fue como un emprendimiento y después este proceso de entender que siempre voy a ser una emprendedora, ¿no? Nata, porque está en mi ADN y siempre quiero hacer algo nuevo y ahorita, no sé, no me quedo en paz y quiero innovar y etcétera. Pero también hay un momento donde hay como esta evolución de emprender o de ser emprendedor a ser empresario. ¿Qué es lo que hace diferente? Y eso creo que a lo mejor no te das cuenta que lo eres hasta que lo empiezas a ser consciente o creemos que el empresario es este empresario que tiene miles de personas a cargo, que vende miles de millones de tal, o que solo los empresarios son como los peces gordos, pero la realidad es que, pues no. Entonces, creo que una de las diferencias es cuando empiezas a ser consciente de la responsabilidad que tienes. Entonces yo a la hora que decir, de que no es nada más como querer algo que querías hacer o que te gustaba hacer, sino que esos dones que tienes o que te ha dado Dios o la persona que tú creas, tienen un objetivo y entonces más allá está para generar un valor, pero un valor común y a la sociedad. Entonces es ahí donde yo en ese momento me topo con USEM, que trata de ver a la empresa desde una perspectiva humana. Tomó el Difoso, que es su diplomado, y me hacen muchos clics como la parte de principios fundamentales: bien común, solidaridad, subsidiariedad, ser humana pero no ser paternalista. Entonces cada quien lo toma, o sea, son como disparadores de chips, y yo en mi caso lo tomé muy enfocado como, a ver, cómo generar este concepto de libertad y responsabilidad dentro de la organización con todas las personas, y no cargar yo sola con este peso, porque también llega un punto donde dices, Dios, o sea, ya que horas respiro, y todo depende de ti, y todo es por ti, lo bueno y lo malo, y entonces se vuelve pesado, agobiante, ¿no? Entonces, y en esa etapa, yo también, que empecé muy joven a los 19, pero en esa etapa, pues a lo mejor me casé, estaba embarazada, tuve mi primer hijo, y entonces, hija, que también se llama Polet, por cierto, pobre, va a cargar con el karma, te creas. Entonces, es, bueno, ¿y esto cómo se come, cómo se va a comer? Porque así no, o sea, claro. ¿Cómo le vas a hacer para...? Exacto. Porque tampoco puedo ser... Te puedes convertir en un obstáculo. Me convierto, en un obstáculo. Entonces no puedo ser ni egoísta para algo que ya existe, que es
Polet Patisserie, pero tampoco para mí ni para mi familia, ¿no? Entonces ha sido ese tema y es un proceso que creo que nunca acaba, pero de ahí surge y siempre me encanta la filosofía también, o sea, el tema de conceptos, de pensar, me gusta. Claro. Entonces, preguntarte por qué, ver más allá de lo que hoy estás haciendo. O si veo, no sé, pregunto el significado, o sea, me cuestiono el significado de las cosas, etcétera. Entonces no nada más veo como a veces por encimita. Y me hizo mucho clic. Entonces empezamos a trabajar en principio para tratar de separarme a mí en este emprendurismo de Polet. La empresa. Sí. Entonces verme yo como Polet Pardo, que soy parte del alma y de la creadora y de Polet, y que soy pieza fundamental, pero que Polet Patisserie o la pastelería o repostería Polet es un ente en sí propio. Tiene vida propia. Y que más que una empresa es un organismo vivo. Que también ahí empiezas a ver como conceptos. Entonces decir, a ver, es un organismo que está formado por diferentes personas o órganos, etcétera, que tiene un objetivo común que siempre ha sido el mismo, que es el propósito o la misión, etcétera. Nosotros decimos propósito, y que su pilar fundamental se vertebriza por los valores organizacionales. Entonces, es poner como orden y estructura lo que siempre ha sido. Entonces, por ejemplo, nuestro propósito es hacer sentir especial a las personas a través de lo que hacemos, para que aviven su deseo de compartir y generen memorias pues gozosas y entrañables a través del tiempo, ¿no? Pero realmente es algo que queremos, o sea, es decir, a través de un pastel o de una creación o de un desayuno o de una charla entre amigas es memorable. ¿Cómo te ayudamos a que te sientas especial? Y que en ese compartir tú también generes un vínculo con tu mamá, con tu cumpleaños, tu esposa, en Navidad, etcétera. Y cómo tratamos de que ese propósito, que es tan universal, pero que también es tan potente, nos una a todos como equipo. Independientemente que yo haga pasteles, que yo sea el barista, o que yo tenga, por ejemplo, es muy difícil con las áreas de soporte, haga la contabilidad, porque dices, bueno, ¿y pues cómo me vinculo con una pastelería? Bueno, entonces es decir, si en ti está y te hace feliz el tratar de hacer sentir especial a las personas, eres parte de. Entonces empezamos como a trabajar mucho, a hacer esta conciencia de qué nos vincula o qué nos une o qué nos hace únicos. Y después, obviamente, qué valores nos distinguen. Que en nuestro caso, por ejemplo, es muy clara la creatividad, la hospitalidad, la honestidad, pero no la honestidad como de la clásica honestidad de no robar, no, sino es dar lo que corresponde. Soy honesto al tratar de hacer lo mejor que puedo. Al repartir el producto en el tiempo correcto, no me aprovecho de nada. Exacto. Y bueno, hemos venido trabajando en autogestión, en responsabilidad y libertad. Es complejo, muy complejo. Creo que es de lo más complejo que hay. Y sobre todo a tratar de hacerlo cultura, porque está muy padre pegar cuadros y eso, que de hecho pero eso no es cultura. Pero no es cultura. Porque, eso es marketing. Es endomarketing, ¿no? O marketing o endomarketing, pero el tema es tratar de que lo que se dice se hace, ¿no? Entonces la cultura es lo que se dice y se hace. Fíjate que ahorita me acordaste del IPADE, una clase de un maestro. Hay problemas, en las empresas hay problemas técnicos y humanos. Y los fáciles son los técnicos. Claro. Los humanos son los complejos. Yo te quisiera preguntar en ese sentido, para ti, en este proceso de formar cultura, ¿dónde está el asunto más relevante? ¿Cómo podrías recomendar a quienes nos escuchan? Si quieres te lo voy a preguntar a ti. No, en tu experiencia particular, porque estás hablando de cosas muy profundas. Sí. O sea, el tema de hacer sentir especial y que al final tú puedas comunicarle a tu organización que ese es el propósito y que la gente pueda sentirse ligado y entonces ya veo por qué pertenezco aquí y entonces guía eso, supongo, en mayor o menor medida lo que hace la gente y cómo hace las cosas. Para ti, ¿cuál ha sido ese proceso que entiendo, lo acabas de decir, es difícil, pero dónde ha estado esa evolución? Porque supongo que la has visto. Sí, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser genuino, o sea, tiene que realmente
ser genuino y desde lo que dices corazón. Lo crees. Ajá, y creo que la dirección tiene que estar súper comprometida, o sea, en este caso, o sea, tenemos como un punto a favor porque sí tengo un compromiso como real, o sea, sí no es como que, ay, es que eso te va a ayudar para, no es pose, o no es una metodología de trabajo para... Que nos va a dar mucho dinero. O sea, realmente es algo genuino, ¿no? Sí. Entonces, como si es algo genuino, es algo que persigues constantemente porque se necesita muchísima resiliencia. Siempre aquí, lo traes siempre acá. Ajá, y tener esta capacidad de seguir adelante. Yo a veces hablaba así con, o sea, con los facilitadores o con algunos coaches que hemos trabajado mucho y demás. Es que esto es como un mar, o sea, a veces me siento como si estuviera literal en la marea, o sea, de que dices, ay, voy avanzando y luego para atrás la ola y dices, Dios mío, ¿y ahora qué? Ya. Entonces es como seguir persiguiéndolo, pero tiene que estar como que ser algo que realmente quieras para no abandonarlo. Porque si es algo mucha persistencia, resiliencia, porque decir, bueno, no importa, next, o esto no ha funcionado, pero esto sí ha funcionado, o se van viendo pequeños cambios a través del tiempo, o en personas sí hacen clic, y otras personas claramente no hacen clic con la organización, y está perfecto, y no importa. Okay. Pero entonces es tener como, o sea, que sea honesto, desde el corazón, tener persistencia, resiliencia, tener esta, como no desesperarte, o sea, también, que es paciencia a través del tiempo, y al final creo que también es creer en las personas, porque hay veces que dices, no, a ver, no va a funcionar, ya me enfadé, llamarte, no, ya, next, o sea, pero el tener esta, o sea, en creer que las personas tenemos esta capacidad, de responsabilidad, de libertad, de sentido común, o sea, de querer esforzarse, etcétera, hace que probablemente no haya funcionado por algunas circunstancias, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. Entonces, no te des por vencido. No, pero sí ha sido a través del tiempo y creo que también no irnos a los extremos. O sea, nuestra cultura organizacional, que es muy diferente a todas porque cada una se va haciendo. Sí, claro. Tiene sus matices, más humanos y otros más estrictos, y entonces vas haciendo a que funcione también la operación y los procesos y los resultados. Entonces ir haciendo este match a la medida. Claro. Ajá. Oye, Paulette, nada más para no poner palabras en tu boca, tú hablaste de, no es lo mismo un emprendedor a un empresario. Es decir, tiene que cambiar algo, y lo que percibo, que comentaste, es un poquito, tiene que cambiar tu visión, o dónde está la esencia del cambio de un emprendedor a un empresario. Sí. Tú dijiste, vi las cosas distintas, te haces consciente, dijiste, de la responsabilidad, de lo que tienes y de lo que, para ir mucho más allá, o cómo... ¿Dónde está el punto, desde tu perspectiva, del cambio de emprendedor a empresario? Creo que, bien, no sé dónde está, pero creo que es esta, como que el trascender, ¿no? O sea, un punto es como trasciendo a través del tiempo. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí, no sé cuántos años voy a vivir, espero que muchos, pero gracias a Dios me tocó y lo he logrado, etcétera, crear algo que no existía. O sea, cuando yo estaba chica, no existía esto. Claro. Ajá. Y entonces, de alguna manera eso tiene una responsabilidad en sí, que es generar un bienestar claramente para mí, porque pues la primera beneficiaria soy yo, mi familia, mis seres cercanos, y dejar a lo mejor un legado, pero también a las personas que forman parte de la organización a través del tiempo. Porque no lo hubieras podido hacer sola, aunque quisieras. No, nunca. Claro. Pero también cómo lo que hacemos, tan pequeño o grande que sea, está aportando a la sociedad o a la comunidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, algo de lo que también algo muy padre que después de que yo pegaba los cuadros y que yo hacía esto, por ejemplo, me gusta mucho el diseño de interiores, me gusta mucho la arquitectura. Entonces, por ejemplo, trabajamos con despacho de arquitectura e interiorismo para nuestras nuevas
sucursales y puntos de venta. Es un estudio muy talentoso, 3.14, hemos aprendido mucho juntos. Y entonces, algo de lo que hacemos es que cuando abrimos una boutique, por ejemplo, tratamos de impactar en positivo al espacio donde estamos. Okay. Entonces, no es abrir una boutique ni lo más barato que se pueda, ni lo más rápido que se pueda, ni lo más... En el lugar que debe ser y con los elementos que... Y si, por ejemplo, abrimos en Tlaquepaque una boutique, que estamos muy bonito en la peatonal, que Tlaquepaque es como un lugar muy emblemático en Guadalajara, es parte de uno de los centros de Guadalajara, nos mimetizamos al espacio, entonces tenemos algunos... O no invadir, sino a poner tu aportación. Nuestro estilo, pero después tienen herrerías y tienen unas lámparas de cañola y después sumamos algún mural de un artista local. Entonces nos gustaría hacerlo más, pero tratamos de sumar. Y ese es un ejemplo nada más de que no solamente estamos para generar dinero, o sea, el empresario, sino generar un valor más allá de ello, más allá de económico. Entonces es embellecer en este caso, por ejemplo. Muy bien. Ese es como, o sea, la trascendencia, el impacto, el que pues somos no responsables, pero que sí somos como corresponsables junto con la gente de dar estas posibilidades para que las personas crezcan, en que somos un motor de la economía, o sea, que ya no ves como este emprendedurismo como un proyecto innovador que a ver hasta dónde llega, sino que... Ve la trascendencia del proyecto. Claro. Entonces, bueno, muy claro. Hasta ahorita, a ver si encuentro la pregunta en unos años más, la respuesta. Seguramente la encontrarás, Paulette. Déjame ahora, porque ya el tiempo se está agotando, ir un poquito más hacia los conceptos, cómo evolucionaste de tener un punto de venta. Hace rato comentábamos el tema del Maison Paulette, o sea, que con un concepto que no es simplemente ven a desayunar, por un lado, y sobre todo llevándolo hacia adelante, porque has crecido. Yo te platicaba el otro día, oye, pues me encontré tu Maison Paulette en el aeropuerto, me dio mucho gusto verlo. Es un punto de venta, no es un mesón, pero ¿cómo se dio y por qué este tema de que, porque es una pastelería distinta? Tienes puntos de venta donde vas a comprar y otro donde vas a estar. Sí, tenemos las boutiques patisserie o las pastelerías donde pues llegas a la vitrina, pasteles para llevar. Después, muchos otros, y como es como el concepto clásico, ¿no? Después, como a los 5 o 6 años, innovamos en este salón de té, con estas ganas de enaltecer el té. Agregamos té y café a nuestros puntos de venta. Yo me acuerdo que en ese entonces, bueno, yo era amante del té, yo después de estudiar en la UP, marketing, me fui a Buenos Aires a estudiar chef repostero y después en Barcelona especialidades de repostería europea, ¿no? En chocolaterías, macarrones, etc. Entonces yo tenía como muy las ganas del té. Entonces de repente una carta padrísima de 62 tipos de tés, otra experiencia, y así se creó el segundo concepto, que es boutique café. Evolucionó a café porque la verdad es que el té es muy complejo. Es una tradición aquí en acá, México. Sí seguimos, pero como con 5, creo, con 7, 8. Y después de eso era como, pero ¿no tienes más? O sí, pero está... Como que la gente quería más, y fue cuando surge Maison Paulette. Y surge de una locura, porque es Maison Paulette, Casa Paulette, eran estas ganas de hacer llegar la experiencia de Paulette más allá, o sea, es como abrir las puertas de mi casa o de mi casa y ven, te apapachamos, quédate un ratito, etcétera, y se da la oportunidad de una esquina muy padre, muy emblemática, que yo toda mi infancia pasé por ahí yendo a la escuela, en Eulogio Parra y Aztecas, para poner un mesón, poner una cafetería o un Paulette, pero medía 250 metros. Entonces, sí, claro que sí. Entonces era como un concepto de café, postres, algún croissant de desayuno, pero según yo no éramos restaurante. O sea, abrimos, creamos toda una imagen, padrísimo. Y yo creo que me tomó 2 años aceptar que sí éramos un restaurante, bistró, por así decirlo, pero que al final de cuentas íbamos a tener la operación de restaurante con comandeo, con cocina, con chefs, con todo. Implicaciones.
y surge Maison Paulette de estas ganas de ampliar, ¿no? O sea, de abrir nuestro concepto, de crecer esta experiencia, sin saber realmente a qué nos estábamos enfrentando. Como cualquier empresa, o sea, tú te imaginas una cosa y al final resulta otra. Resulta ¿cierto? otra, sí. Pero muy padre, porque la verdad es que fue un exitazo, porque la verdad el concepto fue disruptivo. Entonces fue como que si lo hubiéramos conceptualizado como restaurante no hubiera funcionado. Igual, porque en este caso fue un concepto de una boutique café pastel que se amplía a un concepto de un café bistró con ofrecer desayunos, con mucha influencia europea, más sin embargo termina siendo un bistró 3 tiempos con una boutique de repostería. Entonces rompimos categoría en ese entonces. Okay. Y fue una experiencia muy padre porque las personas, a mí me encantaba, se sentían comodísimas a cualquier momento del día. O sea, puedes llegar por un café y llevártelo, o puedes llegar a las 11 de la mañana, puedes llegar al brunch a la 1, media tarde. En la tarde y te tomas un chai, pero también están los que llegan a cenar a las 8 de la noche, los que quieren una copita de vino, ahora también tenemos cócteles, o los que llevan por su pastel y se lo llevan completo. Entonces me encanta la vida que tiene, porque es un espacio vivo, donde están entrando y saliendo personas y estamos como conviviendo y convergiendo y compartiendo estas experiencias, pero muy casuales, o sea, sin lo estructurado, de que si no llego hasta la hora... No pasa, me van a cerrar o whatever, sí, no va a haber servicio. Entonces, qué padre. Surge Maison Paulette, que le da también mucha visibilidad a Paulette, como marca. Eso fue hace como 11, 12 años, más o menos, y bueno, de ahí crecimos con otros tres Maison. Muy bien. Y después pues ahí sigue la evolución de las boutiques, y de las últimas aperturas ha sido la boutique del aeropuerto. La boutique del aeropuerto también estamos muy contentos porque es una forma de abrirnos al mercado nacional e internacional, porque estamos justo en las salas B12, B11, que es el área tiene mucho flujo internacional, principalmente. Y está muy padre porque también volvemos al tema de que estás conviviendo con las personas que están viajando, llevan tus creaciones o tus productos, vienen, y es ponernos a la altura de una marca a nivel internacional, por lo menos a nivel concepto, visual, pero también de calidad, y siempre nos estamos retando a eso. O sea, por más que somos una marca local, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos para estar a la altura de cualquier marca. Exacto. Haciendo lo que nos gusta hacer y como no nos gusta. ¿Cuántos puntos de venta tienes hoy día? Actualmente estamos por aperturar el 25. 25. Wow. Tenemos e-commerce también, y bueno, ahí vamos también con un crecimiento orgánico de dos boutiques o boutique Maison, etcétera, pero 2 aperturas aproximadamente al año. Okay. Y como somos somos como esta vibra de emprendedor que te digo que nunca se va a quitar, somos una casa de repostería, ¿no? Sí. Entonces no una pastelería. Solamente. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos muy contentos porque estamos ampliando o implementando un taller de chocolatería dentro de casa, con las maquinarias italianas, etcétera. Y bueno, queremos fomentar e impulsar mucho la cultura del chocolate, pero de un buen chocolate, y también del helado. Entonces, ahora sí que de todo. Ay, Paulette, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Quisiera nada más para nuestros escuchas, que normalmente son empresarios, empresas en crecimiento, ¿qué de tu experiencia pudieras recomendarles? O sea, de lo que tú has hecho, de lo que tú pudieras compartir así, a ver, esto para mí es un tema central en la labor de ser un empresario. Pues yo creo que crean en sí mismos. O sea, creo que esta parte, por ejemplo, te digo, si hubiera tenido que tomar decisiones en base a forecast y a metodologías y análisis, no hubiera hecho nada. Bueno, a lo mejor hubiera hecho brownies en mi casa. Pero, muy ricos, por cierto. Sí, pero de verdad, no hubiera abierto un mesón. Claro que no hubiéramos abierto X o Y, etcétera. O sea, creo que, claro está que lo tienes que tomar en cuenta,
pero al final hay algo en ti que te guía y te dice sí o no. Y si eres el emprendedor o si eres el que tienes el concepto y todo, o sea, al final en tu corazón lo sabes y está. Te podrás equivocar, pero si te equivocas todos no importa. Vamos a equivocar, o sea, te ajustas, pero es no dejar de hacerlo porque otros te digan que no va a funcionar, y sí hacerlo cuando creas que es lo que toca. Claro. ¿No? Entonces, eso es algo que... Lo has hecho, lo has puesto en práctica. Paulette, híjole, yo disfruté mucho esta plática. Sí, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Te agradezco muchísimo y agradezco de parte de nuestra audiencia que nos hayas compartido estas experiencias verdaderamente interesantes y te deseo lo mejor. Nunca se te va a quitar cuando ser emprendedor, se nota. No. Y siempre estarás inventando cosas nuevas. Y los que somos tus clientes estaremos encantados de poder probar las cosas nuevas que haces. No, pues muchas gracias, al contrario, bueno, ahí los esperamos a que prueben Muy bien. lo bueno y lo malo. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.